Hola Vivers, soy Sandra y en este vídeo vamos a resolver el examen de inglés de la GESO de la convocatoria ordinaria del 2023. Para ello nos vamos a ir a la página web nuestra, a luis-mediovives.es, y una vez allí pinchamos en recursos y buscamos exámenes resueltos. Iríamos a pruebas libres para la obtención del título de graduado en ESO en Madrid, marzo 2023, inglés. El texto que nos presentan es uno relacionado con un monasterio y el paso de montaña que lo rodea, ¿vale? O sea, que está cerca de este monasterio. Y vamos a echar un vistazo a la primera pregunta, que ellos han optado por un tipo test de 8 preguntas con respuesta múltiple de 3 opciones. Bien. The Great St. Bernard Pass connects Switzerland to Italy. Hemos elegido la B porque la primera línea literalmente sería la respuesta a esto, ¿no? La 2, is it the highest mountain pass in the world? ¿Es el paso de montaña más alto del mundo? Y hemos dicho que no lo es. ¿Por qué? Porque lo que nos dicen es que es el más alto de Europa, según la segunda oración, no del mundo, ¿vale? Y en ningún momento dicen que sea el más peligroso. In the winter, the dogs are kept in an enclosure. No. En invierno no, lo que nos dicen es que es en verano, y esto lo veríamos entre el tercer y segundo párrafo. Al final del segundo párrafo entendemos que en verano hay mucha gente y entonces es ahí cuando los perros se mantienen en ese recinto especial. Vamos a la cuarta. The Monastery of St. Bernard was founded cuando in the 11th century. ¿Dónde vemos esto? Pues también al principio, la tercera línea dice was founded in the 11th century, ¿no? Segunda, tercera línea. Vamos a the dogs were brought by. Los perros fueron traídos por the Asian people. ¿Dónde lo vemos? Esto es en el segundo párrafo, si no recuerdo mal. Nos dicen these friendly dogs were first brought from Asia, ¿no? No dicen en ningún momento que sean traídos por los monjes ni por los romanos. In winter the temperature is below 30. ¿Dónde vemos esto? Donde pone -30 en el tercer párrafo, segunda línea. The temperature drops to -30. En la línea anterior hablaban del invierno, ¿no? Y si seguimos, en la pregunta número 7 dice: Do the monks prefer the summer? No, they don't. ¿Prefieren los monjes el verano? No lo prefieren. ¿Por qué no lo prefieren? Porque esta respuesta la tenemos aquí en el penúltimo párrafo. The dogs prefer winter to summer for they have more privacy. Y ahí tenemos ya la evidencia. Y por último, can people cross the pass on foot? Yes, they can. Lo veríamos volviendo para atrás. En el segundo párrafo, al final más o menos, despite the new tunnel, there are still a few people who rashly attempt to cross the pass on foot. Todavía hay algunas personas que intentan, a pesar de que hay un túnel, atravesar el paso a pie. Bien, esto en cuanto al ejercicio 1. El ejercicio 2 tiene que ver con palabras que nos definen y nos señalan el párrafo en el que van a aparecer. La palabra de la primera y la segunda palabra y también la cuarta pertenecen al párrafo 1, es decir, aquí pone párrafo 4, pero esto sería una errata, ¿vale? Primera, segunda y cuarta palabras aparecen en el párrafo 1 y la tercera en el párrafo 3. Nos dicen religious building, por un lado, y a well-known person or building, pues en este caso hemos hallado famous monastery, que de hecho aparecen juntas. Estarían aquí en la segunda línea, the famous monastery. Y hemos dicho que esta cuarta palabra en realidad no es del párrafo 4 sino del 1. People who go around the world and make trips, gente que va por el mundo y hace viajes. ¿Quiénes son los viajeros? ¿Y dónde aparece esta palabra? Hemos dicho en el párrafo 1, en la última línea. Dogs, the St. Bernard dogs have saved the lives of travelers, ¿vale? De los viajeros. Volviendo atrás a la palabra 3, en el párrafo 3, a man of a religious order sería un monje, un hombre de una orden religiosa sería a monk, y nos lo encontramos en la tercera línea de ese tercer párrafo. The monks prefer winter to summer. Bien, pues continuando con el examen, el tercer ejercicio tiene que ver con preguntas de gramática, también en tipo test, como el ejercicio 1.
nos dan el contexto con la primera frase y después pues tenemos que elegir la más adecuada con respecto a este contexto, o bien nos dan una palabra con un hueco y tenemos que hallar, una frase con un hueco y tenemos que hallar qué palabra o qué expresión nos falta ahí, ¿no? Bien, vamos a la primera. Kevin broke his leg a year ago. Kevin se rompió la pierna hace un año. He shouldn't walk, no debería caminar. Por poder, nosotros pensamos que no poder sería un poco exagerado si fue hace un año, ¿no? No puede en el sentido de que lo tiene prohibido, pues tampoco pensamos que sea normal porque fue hace un año. Entonces, bueno, he shouldn't walk se acerca más a algo como un consejo ligero si es que le queda algún dolor, ¿vale? Pero tampoco es una respuesta cuya respuesta, no es una pregunta cuya respuesta sea muy clara, ¿vale? Creemos que tiene alguna ambigüedad. Bien, vamos a la 2. We returned home after we had finished shopping, ¿vale? Volvimos a casa después de que terminamos de hacer la compra, ¿no? Madonna in London at the moment, ¿vale? Porque sabemos que is living, porque sabemos que es la C, porque tenemos ese at the moment, en este momento, marcador de tiempo de presente continuo. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. It is cold, you should wear a coat, ¿no? Coat, abrigo. Si hace frío, lo que tenemos que llevar es un abrigo, no una corbata o una falda. If you, lo que sea, cash, aquí sabemos que es una oración condicional si empieza por if. ¿Cómo la identificamos? Pues mirando a las partes de la oración. Sabemos que el condicional tipo 1 se forma con if seguido de un verbo en presente, y en la oración principal, la que no lleva if, will y un verbo en infinitivo. El tipo 2, if seguido de un verbo en pasado, y en la oración principal, la que no lleva if, repito, llevaría would. Y el tipo 3, if, pasado perfecto, y en la oración principal would have participio. En este caso, lo que tengo que buscar es qué pongo en la oración condicional, en la que lleva if. Pues mirando a la principal, que tengo will, ya hemos dicho que verbo en presente. If you pay cash, si pagas en efectivo, vas a tener descuento. The elephant is in the world. Vale, nosotros sabemos que esto va de adjetivos, y si va de adjetivos, normalmente lo que me piden es o comparativo, o superlativo, o bien que identifique el adverbio, que sería de un nivel un pelín más avanzado. Entonces, ¿por qué sabemos que es superlativo? Bien, por este in the world. No están comparándome con nada, sino que me señalan el sitio, el lugar o el grupo dentro del cual este elemento, el sujeto, destaca, ¿vale? Con lo cual, the heaviest. Bien, la siguiente, monkeys are, de nuevo, un adjetivo en juego, con lo cual lo que necesitamos aquí también va a ser un superlativo, porque en vez de in the world lo que tengo es in the jungle. So the most interesting animals in the jungle. Vale, the most, fijaos, ¿no? The heaviest, ¿no? Porque este se considera corto, 2 sílabas, interesting, sin embargo, se considera largo y por eso ponemos most. Vamos a la 8. What's that noise? Vale, esta expresión, what's that noise, o listen, o look, son expresiones que me refieren al aquí y a la hora, que hacen que identifique el contexto con el aquí y el ahora, algo que está sucediendo en este momento. Es decir, son marcadores de tiempo del presente continuo. Así que somebody is playing the piano. Recordad que ese contexto hay que siempre complementarlo con si ese verbo es un verbo de estado o no. Si es un verbo de estado, no puede ir en continuo. La 9, my brother animals, ¿vale? Pues doesn't like. ¿Por qué no does like? Porque el auxiliar lo utilizamos en interrogativas o negativas, ¿no? Con lo cual no tendría sentido en una afirmativa. ¿Y por qué no don't like? Porque es tercera persona del singular y don't se utiliza con el resto de personas. Y la última, he ever eaten Italian food? Yes, he has. Bien, ese yes, he has ya me dice que el auxiliar es has, ¿no? Con lo cual, además yo aquí tengo un participio y un sujeto he, esto es un presente perfecto, como es tercera persona del singular, has he ever eaten, ¿vale? Está muy sencillita porque ya me lo daban también en la respuesta. Bien, pregunta número 4 del examen. Me van a dar respuestas y me van a pedir que haya qué pregunta se hizo originalmente para esa respuesta. Y me plantean un ejemplo para que vea un poco el funcionamiento del ejercicio. My name is Sheila, what is your name? Vale, nos dan, yes, can I help? Yes, I can help you. Bien, pues la pregunta ¿cuál será? Can I help you? ¿Puedo ayudarte? Mary is 50 years old. Mary tiene 50 años, ¿vale? Pues la pregunta lógica sería ¿qué edad tiene Mary, no? How old is Mary? Recordad, how old are you? But how old is
another person. En la respuesta yes I do, I like beer, cuando nos encontramos con respuestas de sí o no, recordamos que la pregunta nunca lleva pronombre interrogativo, sino que se inicia directamente por el auxiliar. El auxiliar lo vamos a tener o lo vamos a identificar al mirar a la respuesta, ¿vale? Yes, I do, I like beer, pues do you like beer, ¿no? Did it rain yesterday? Sería la pregunta adecuada para la pregunta no, it did not rain yesterday. Bien, también me dan el auxiliar en la respuesta aquí porque está en negativo. It didn't o did not es el auxiliar que utilizamos en la negativa, con lo cual did en la interrogativa. Did it rain yesterday? I will go to Paris for Christmas. Iré a París por Navidad. Vale, pues qué pregunta me han podido hacer de manera más lógica. ¿Dónde vas a ir en Navidad para pasar las Navidades? Where will you go? Utilizando el mismo verbo que utilizan en la respuesta. Pero si responden con I, pues la pregunta normalmente se ha hecho con you, ¿no? Where will you go for Christmas? Repasar bien, porque esta pregunta conlleva esto, repasar bien la estructura de una oración interrogativa, recordar siempre auxiliar, sujeto y lo que quede del verbo, ¿no? En la pregunta número 5 lo que me pedían era que transformara a negativa las oraciones afirmativas que me ofrecen, como en el ejemplo we are in a restaurant, we are not in a restaurant. Bien, vamos a la primera. My mother lives in the south of Spain. Nosotros al mirar al verbo lives ya tenemos que identificar que está en presente simple, tercera persona del singular, con lo cual para ponerlo en negativa necesitaré el auxiliar doesn't seguido del verbo live en infinitivo. My mother doesn't live in the south of Spain. En la segunda pregunta tenemos there are 30 pupils in the class. Hay 30 alumnos en clase. Bien, pues identifico que el auxiliar, cuando aparezca el verbo en to be en presente, va a ser ese verbo to be, con lo cual there aren't, y continuamos la oración. Mary has studied in a CEPA, en a CEPA. Vale, pues has studied, presente perfecto. En un presente perfecto el auxiliar siempre es have o has, en este caso has, con lo cual Mary hasn't studied in a CEPA. You must smoke in a hospital. Cada vez que veamos un verbo modal, sabemos que el modal es el auxiliar, con lo cual you mustn't smoke in a hospital. Y la última, Peter worked in a big factory. Esto tenemos que identificar rápidamente que el verbo está en pasado, termina en ed y lleva justo antes un sujeto, entonces está en pasado simple. ¿Y cuál es el auxiliar de pasado simple? Siempre did, con lo cual en negativo, Peter didn't work. Nos acordamos que al poner did, ya señalamos que está en pasado, con lo cual el otro verbo, el verbo principal va en infinitivo. Didn't work in a big factory. Bien, vamos acabando el examen ya, solo nos quedan 2 preguntas. La pregunta número 6 consiste en completar un texto que nos dan con ciertos huecos con las frases más adecuadas en el lugar que le corresponden. Entonces nos van a dar, asociadas a una letra, oraciones, y nosotros, ojo, nos dicen también be careful, there is an extra box, ten cuidado, hay una caja extra, es decir, hay una frase que no encaja en ningún lado y que sobra. Pues nosotros tenemos que identificar cuál es el orden más correcto para que este texto tenga sentido, ¿no? Vamos a leerlo juntos porque bueno, es la manera un poco de entenderlo. David Bowie was a British rock musician y ahora hemos elegido la H. He was born in London in 1947. Tiene sentido que hablemos de esto cuando ahora vamos a hablar de su nombre de nacimiento. His birth name was David Jones, but later, he changed his name to David Bowie. ¿Por qué? Pues ahora lo van a explicar. Because another singer called Davy Jones was already famous. When he was young, y aquí hemos puesto a Bowie played with different bands before starting his solo career. In 1969, he, y nos iríamos a la C, made his first hit song, Space Oddity, and became famous. His album, The Man Who Sold the World, y ahora pondríamos la F, made Bowie even more popular. Bowie's music was very original and he was one of the most important figures in the pop music. Y ahora la 6, pondríamos la I, at the end of the 20th century. David was also a talented actor and la E, he acted in films and TV series. Aquí encaja perfectamente, ¿no? Sadly, tristemente, David Bowie died on the 10th of January 2016, only 2 days after he released his last album, Black Star.
Bowie was an inspiration to many artists, and Madonna wrote, "This great artist changed my life". Por último, nos piden una redacción muy cortita, de alrededor de 50 palabras, es decir, de 40 a 60, ¿no? Aproximadamente. Que nos piden corrección gramatical, que nos ajustemos al tema y que demostremos que poseemos cierta riqueza y vocabulario adecuado, ¿no? Cierta riqueza de vocabulario y adecuado al texto, ¿no? Al tema. Write around 50 was about your favorite singer. Nosotros hemos elegido a Freddie Mercury y esta es nuestra pequeña redacción, una redacción simple donde damos una información, tampoco puede ser muy elaborada porque no tenemos espacio, pero bueno, que es nuestro actor favorito y explicamos las causas de por qué es así, ¿no? Y lo que consideramos de él. Bueno, pues esperamos que este examen os haya sido útil, os haya venido bien y espero veros en otros vídeos. Un saludo, Vivers.